Bueno, pues lo que decía el doctor Jiménez ahorita me parece que para todos esta conferencia ha sido absolutamente amena, clara, además como muy del día a día de todos nosotros, no solamente como psiquiatras, sino como médicos y también como personas, porque todos de una u otra manera hemos tenido que ver con la depresión de en nuestros familiares, en amigos, en nosotros mismos. Creo que no es un tema que nos pase de largo. Personalmente, digamos, me parece interesante la manera como la doctora Usate aborda el tema, porque no obstante, digamos, nos cuenta lo que supuestamente sabemos, sino que además también trae otra serie de hallazgos y estudios que resultan innovadores, sobre todo para aquellos que pues, lamentablemente no estamos así como tan al día en la lectura de este tipo de artículos, pero que pues para mí por lo menos son de toda importancia. Personalmente, doctora Alzate, me deja preocupada usted porque pues mi orientación como psiquiatra infantil y si Dios quiere psicoanalista infantil algún día de la vida, pues el hecho de que definitivamente la depresión digamos ocurría tempranamente, tenga unas repercusiones tan importantes como en el cerebro del niño, plantea realmente una dificultad importante en términos de salud mental, porque los que vemos niños sabemos que cada vez es más frecuente atender niños deprimidos. Entonces, pues eso que me genera a mí personalmente una preocupación bastante importante. Pero bueno, vamos a darle la opción al auditorio para que empiece su participación. Yo no sé si tú quieras decir algo o abrimos de una vez la opción de los comentarios y las preguntas. Pues comentemos alguna cosita. Respecto al remanente, mi nombre es Víctor Sánchez. Yo quiero, doctora, usted consiguió esto del remanente para hacer cíclica el problema y volverlo crónico, haciendo un parangón con lo que Freud habla de los sueños, que queda un remanente para poder soñar y el resto, al sueño siguiente, le queda ese remanente. Ese es el tema. Gracias. Sí, digamos que la palabra del sueño remanente, etcétera, etcétera, termina siendo como muy claro, como muy contundente, ¿de acuerdo? En esto, de la parte del remanente, que es el término, digamos, pues que usted usa, tiene que ver es más con lo residual y tiene que ver un poco más como con la incapacidad que tanto de lado y lado se tiene como para poder entender la totalidad de las cosas que suceden y que no alcanzan. Es que se me viene en este momento a la cabeza como un poco lo que es lo que los pacientes dicen, por ejemplo. Retomando conversaciones de los pacientes dicen es que como no me hice el tratamiento completo, por eso me volví a dar. Sí, no me cuidé, me descuidé y me volví a dar. Yo pensé que estaba mejor, pero no me volví a dar. Y es un poco eso a lo que yo quiero como centrar un poco más en términos de la atención. Es que es algo en lo que deberíamos intervenir. Habrá cosas que se pueden manejar y habrá cosas en las que se puede impactar, posiblemente cosas en las que no. Pero definitivamente no pensar que esas cosas por definición no existen porque ya se mejoró el ánimo. Sí, es un poco como ese punto. Y que esa persistencia, así como de síntomas que todavía no se han logrado mejorar, en cualquier momento pueden terminar generando, digamos, otro episodio. Por eso el parangón, digamos, que usted hace con el sueño, casi que tendría, por decir alguna cosa, una connotación de continuidad, pero positiva, que permite terminar hilando. En este caso, precisamente la existencia de eso terminaría también teniendo
teniendo una situación de continuidad, pero no con esa característica de positiva, de poder terminar algo, de poder finalizar algo, sino todo lo contrario, terminaría siendo como una característica del detonante de algo posiblemente cada vez peor. Aunque sea de menor severidad, pero la cronicidad termina siendo lo peor. La doctora Adriana Márquez. Muchas gracias, Marcela, por la charla que nos has traído hoy. Viendo la preocupación de la doctora Magdalena, yo veo que hay una situación compleja entre el niño que le ha ido bien en el colegio y en el que no tanto, porque el niño que le venía yendo bien en el colegio sufre una pérdida que logra reconocer muy rápidamente de su capacidad. Y muchos de ellos llegan a un punto en que igual que he consultado antes por cosas de comportamiento, pataletas en la primera adolescencia, y ya digamos sobre el 9º grado, debo volver a consultar diciendo que ya se cansaron, que ya no pueden más, y aparece el cuadro depresivo más típico, en el cual, digamos, se fustigan mucho y se sienten muy culpables porque no es que hayan perdido las ganas de aprender ni de estudiar, sino que ya no pueden, no les rinde. Entonces, ¿para qué voy? Entonces el colegio es una porquería, es que yo mejor me cambio. Y lo que uno ve, o lo que yo vi en varios casos, o he visto en varios casos, es que en los casos que se detectaron antes de salir a las vacaciones, sobre todo las largas, se logró un tiempo de recuperación de bienestar y de mejoría, pero que al regresar a clase se agotó muy rápidamente, acusando cansancio. Y ese cansancio además los predisponía un poco más a estar más reacios y predispuestos con los otros niños. Entonces se les sumaba pues más, entre comillas, problemas, porque se comenzaban a sentir incómodos. Y si se vuelve el niño y se vuelve muy angustiante. Entonces dice uno, no, este chino que estuvo con una cosa especial, hay que ayudarle, hay que reforzarle, que el profesor, que la terapia, que etcétera, etcétera, que la nivelación. Y finalmente uno lo está obviando más sin ninguna posibilidad de descanso. Entonces es una cosa realmente angustiante lo que viene después de eso. Comer, rezar, amar. Sí, yo entiendo la situación y por eso yo decía al principio que no hay nada de lo que sucede acá que nosotros no supiéramos. No hay nada de lo que vivimos acá que termine siendo completamente nuevo. Un poco también por lo que decía Magdalena, o en carne propia o en los que están alrededor de uno y eso se termina viendo. Que es un poco, pensaría yo, como lo novedoso, que deja de ser un poco la percepción empírica que uno puede tener frente a un fenómeno y empieza, digamos, a mirarlo con unos ojos diferentes, más cercanos, digamos, a un contexto que puede ser más parecido a la realidad. En el caso de psiquiatría infantil, o en el caso de humanismo con niños, pues yo declaro mi total inexperiencia. Pero si hay una cosa diferente que sucede con los niños a lo que sucede con el adulto, y es que el niño de alguna manera es una máquina nueva, y de alguna manera, porque una máquina nueva es completamente susceptible, más posiblemente que una persona de mayor edad, precisamente de interferir o de hacer esos, poder intervenir, digamos, sobre esos procesos que terminan siendo crónicos y demás. Tengo entendido, por ejemplo, que muchas de las grandes patologías, o algunas de las grandes patologías de la infancia, espontáneamente pueden revertir o pueden desaparecer. Pero también son niños que son fácilmente intervenibles desde otras perspectivas. Por ejemplo, haciendo referencia a lo que sucede entre el periodo del colegio previo a las vacaciones largas, pues uno en vacaciones, si es un niño así como en mi generación, pues hubiera jugado, hubiera corrido, hubiera dormido más, hubiera corrido más. No sé si hoy en día con el WhatsApp, chat, iPad y demás esto hubiera sido posible, pero digamos hubiera tenido la posibilidad de un estilo de vida más saludable, menos tóxico que lo que termina sucediendo hacia el final del año escolar, cuando toca hacer el refuerzo 1, el refuerzo 2, el refuerzo 3,
y ese tipo de cosas termina produciendo una parte del desgaste. Y la otra situación ahí es que identificar el problema permite que el problema se convierta en un problema tratable. Lo peor sería no lograr identificarlo. Entonces, mi recomendación sería, por ejemplo, estos niños que tienen evidencia de trastornos depresivos a temprana edad, que tienen un largo curso de la vida por vivir, ponerles a su disposición, digamos, todas las estrategias que existen que no tienen que ser farmacológicas. Entonces, los hábitos de vida saludable son absolutamente importantes, pienso yo, que para el paciente y para el resto de su familia, porque no se puede convertir más o menos en, porque yo sí tengo que hacer ejercicio y yo sí tengo que comer frutas y verduras, mientras que el resto de mi casa está haciendo otro tipo de cosas. Que los hábitos de vida saludable definitivamente sirven para todos, en términos del funcionamiento académico, en términos del funcionamiento social, etcétera, etcétera. Pienso yo que se puede intervenir y ahí impacta muy bien, no solamente en la psicoterapia, sino todos los ejercicios psicoterapéuticos o recomendaciones psicoterapéuticos que se pueden dar en términos no tanto de la relación del terapeuta y el paciente, sino en términos de la relación con el entorno, situaciones que son más amables, como lo que el mismo paciente dice como mi cambio de colegio. Bueno, por eso es una postura personal. Si el colegio no sirve, hay muchos más. Muchas gracias, doctora Marcela Tate. Realmente para mí sí hay cosas nuevas. Esto de los telómeros y esas cosas, pues no es un tema que yo conocía o que yo conociera. En todo caso, esto de la depresión es una patología muy preocupante, porque en estos países subdesarrollados, donde hay tantos motivos de estrés, nada más la pobreza y todo lo demás que existe en estos países como el nuestro, lo hace a uno pensar que primero hay muchas patologías mentales en los niños y que desafortunadamente los profesores y los padres de familia, con decir que este niño es un niño perezoso, un niño bruto, no sirve para el estudio, lo maltratan, lo obligan, terrible, es una situación bien difícil. Entonces, a mí me parece muy importante que en la medida de que uno va tocando estos temas, saquemos alguna conclusión que podamos poner en práctica. Por ejemplo, se me ocurre a mí que es importante que los educadores, que los médicos pediatras sepan, también conozcan estas cosas de las enfermedades mentales, hoy pues la depresión, para que los padres de familia y los educadores tengan conciencia y sepan que esto no es un problema de los niños, que los niños no son perezosos, sino que están enfermos, que los niños si molestan mucho es porque tienen una patología mental que hay que tratarla y que no es culpa de ellos. Entonces, sería interesante que psiquiatras o psicoanalistas o profesionales de la salud mental incursionaran en todos los campos de la medicina para educar a los mismos profesionales. Yo conozco pediatras que no tienen ni idea de enfermedad mental y lo manejan todo es de una forma muy antigua, de hace 1 o 2 siglos antes. Entonces, si de golpe hubiera gente, como he dicho y repito, que incursionara y se metiera, hay que salir. Todos nosotros los que trabajamos en salud mental tenemos que salir y hablar de todas estas cosas. Muchas gracias. Gracias.
Buenas tardes, doctora. Me uno a la felicitación y además que efectivamente sí tocó temas recientes y novedosos. Con base en eso tenía dos preguntas que hacerle. La primera, no me quedó muy claro la aplicación de ese cuestionario, ¿sí? O PDQ, perdón, el momento en el cual se implementa, ¿sí? Antes, durante o después de la intervención. Y eso me permite dar con la segunda pregunta un poco en consonancia con lo que nos estaba comentando la doctora Márquez frente cómo propone o cuál es el planteamiento para poder diferenciar muchos de estos síntomas que pueden ser causa o efecto, que es donde, y más desde una evaluación, pues digamos, personal del paciente. A mí sí me preocupa, pues como acabamos, supongo, conocer, bueno, esto es producto o esto es consecuencia. Muchas gracias. Bueno, te contesto con la primera pregunta, la del PDQ. Una de las estrategias que yo utilizo en la práctica habitual de mi vida, ¿de acuerdo? Y en cualquier momento te pasas por mi oficina y te la amplío más, es todo lo que tiene que ver con el uso de instrumentos. Entonces yo soy una de las personas que continuamente te está evaluando con base, digamos, en los instrumentos, la mejoría, etcétera, etcétera, no solamente en mi práctica cotidiana, sino para los ejercicios de investigación. Entonces te invito o los invito a los que ustedes que quieran conocer pues un poco de esto con el mayor de los gustos. ¿Cuál es el problema? Que si tú no tienes esto metido en la cabeza, va a ser muy difícil que tú lo identifiques en el paciente. Si tú estás pensando, y te lo voy a decir en términos abiertos de la depresión, que la mejoría del paciente se obtiene cuando se desaparece el síntoma depresivo, o sea, tristeza y anedonia, pues estás teniendo solamente como la posibilidad de intervenir, qué sé yo, sobre el 33%, para poner una cosa matemática del paciente. Pero es muy difícil, si tú no tienes ese entrenamiento, empezar a ver eso en el paciente. O si tú no tienes la costumbre de preguntar, porque uno siempre pregunta, ¿cómo está la tristeza? ¿Cómo come? ¿Cómo duerme? ¿Ha llorado? Digamos en una evaluación cotidiana, no en un ejercicio psicoterapéutico. Entonces un poco estas preguntas son la versión corta, rápida, breve, de un instrumento mucho mayor que sí pregunta puntualmente por las funciones mucho más específicas de los que tienen que ver en funciones del lóbulo frontal, o sea, más funcionamiento ejecutiva, verbal, aprendizaje, atención, muy parecido. No sé si tú conoces, por ejemplo, el MOCA. Entonces, el MOCA, que te tiene como todas las funciones separadas, haz de cuenta, este te permite mirar o evaluar memoria, atención, etcétera, con 5 preguntas que sí hacen parte, digamos, de lo que uno puede preguntar de manera usual en un paciente. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, a mí me gustan mucho las escalas, ¿de acuerdo? Y hoy en día descubrí esta. Pero venimos de un gran pecado, entre comillas, que es haber utilizado de manera también tan estructurada las escalas. Porque si tú conoces el Hamilton para la depresión y el Montgomery para la depresión, el Montgomery te tiene la pregunta algo así como, ¿le cuesta trabajo concentrarse o le cuesta trabajo seguir una conversación o seguir sus pensamientos? Pero es la única pregunta cognitiva que te hacen, porque todas están centradas sobre el gran síndrome depresivo en términos de la presencia de un síntoma más severo o no en términos ni de la funcionalidad ni en términos del otro. Entonces, una sola no hace nada. Ideal completarlas, pero ideal tener una magnífica relación con el paciente. Ahora, en términos de lo que Adriana estaba hablando, de qué es causa o qué es enfermedad, abuelo de pájaro, te contesto, el problema es que no hay una causa ni una consecuencia, el problema es que hay un círculo vicioso. Y entonces el círculo vicioso se tiene que de alguna manera romper por algún lado para poderlo acabar. Entonces Adriana nos contaba el ejemplo de un paciente que dice algo así como, yo me cambio de colegio, decidió romperlo por ahí. Mientras que otras personas pueden decir, no, qué sé yo, quédate en el mismo colegio, pero te vamos a hacer la terapia, te vamos a intervenir, no sé qué, para que tú estés mejor. Entonces,
Ya ahí sí, dependiendo de cada paciente, tú vas a tomar la decisión. Digamos, este círculo vicioso que tiene tantas consecuencias es un donde lo vas a, o sea, una decisión concertada, lo que te va a permitir, digamos así, romperlo. Si tú no lo rompes, cada síntoma se te va a convertir en un síntoma detonante del siguiente episodio, que si tú no tratas, va a quedar como síntoma residual, que a su vez y te va a perpetuar el círculo. Pero esto es perfectamente válido para todas las enfermedades del año, tanto para el episodio depresivo como para el trastorno afectivo bipolar. Si tú tienes un paciente que está en un episodio de manía, por decirte algo, le quitas la euforia, le quitas la irritabilidad, pero no mejoras el sueño, este síntoma subsindromático del episodio maníaco del sueño se te va a comportar como el detonante del siguiente episodio. Entonces termina siendo lo mismo y perpetuando el círculo vicioso, que es un poco lo que estamos llamando, digamos, la atención en esta presentación. Ok, muchas gracias. Marcela, bueno, además de hiciste una presentación bellísima, con un sentido del humor envidiable. Hacía yo un poco la fantasía cuando planteabas esto tan importante de los telómeros, pues me atrevía entonces a ampliar esa información tan nueva, y es que la epigenética está estudiando precisamente eso. En esos ADN se encuentra eso que llamaban el 90%, que eran los ADNs que se llamaban basura, y han encontrado ahí que están una cantidad de genes que se activan con eso tan bello que dijiste, con ese sentido del humor. Un poco más grande el telómero, entonces si hay más amor, hay más relaciones emocionales, afectivas, apoyos. Y la conclusión para mí era que de alguna manera le pusiste esa visión psicodinámica que le ponemos los psicoanalistas para entender el cerebro y la expresión del cerebro, que es la mente, para relacionarnos con el mundo, ese movimiento, esa dinámica. El cerebro aprende, cambia, y todas esas experiencias lindas que nos mostraste son las que hacen que el ser humano, a través de su cerebro, comprenda una historia que se repite y que lo hace sufrir, y cree otra historia nueva. Por eso me pareció un mensaje científico esperanzador. Yo también lo viví así. Cuando yo estuve estudiando el telómero, porque definitivamente no es un tema ni que yo manejo ni que entienda muy bien, de alguna manera lo que están planteando es que el acortamiento del telómero o lo que sea termina siendo como el fenotipo, como la expresión de alguna manera de esta parte. Pero yo también lo vi integrador, y no solamente lo vi integrador, sino que lo vi verdaderamente que permite unificar sin que nadie pelee con nadie. Me explico, termina dándole un peso científico a cosas que nosotros empíricamente podíamos saber o que empíricamente rechazábamos. O sea, más o menos alguien me decía, estoy tomando omega 3 para la depresión, eso no sirve. No, ahora no, ahora me toca ponerme a pensar, ¿no? Cuando salieron las guías para el manejo de depresión, que salieron publicadas en la revista de la Asociación Colombiana de Psiquiatría de diciembre del año pasado, había una parte que decía el paciente tiene que hacer ejercicio, y yo pues de dietas pues por definición, por apellido más o menos, yo sí quiero ver el primer paciente deprimido que sabe hacer ejercicio. O sea, uno termina como peleando, ¿sí me explico la idea, como tratando de esto, pero no, cuando uno lo trata de mirar con otros ojos se entiende, no, un momentico, es necesario hacer el ejercicio, no solamente como tratar de mejorar muchas de las cosas que quedaron del episodio depresivo, sino tratar de prevenir el siguiente. Incluso yo quedé súper contenta, porque si yo hago ejercicio, como bien, rezo, amo, se me olvidó, como bien, me vuelvo más joven. O sea, quedé muy feliz. Bueno, buenas tardes, doctora Soto. Muchas gracias por compartir el conocimiento, y al Instituto por la invitación en cabeza del doctor Jiménez. Mi pregunta está relacionada con digamos, la depresión recurrente en personas con trastornos del espectro del autismo, que hay alrededor de el acompañamiento con estrategias, entendiendo pues este nuevo enfoque sistémico integral de la persona. Gracias. Perdón, ¿quién preguntó que no? Ah, ya. O sea, lo que tú dices, Camilo, gracias, Camilo.
Lo que tú me estás preguntando es en pacientes con espectro autista, Sí. ¿cómo funciona la depresión? Sí, digamos, de pronto el entendimiento de la depresión en ellos y también qué estrategias a partir de la evidencia, tanto de lo que tú has hecho como de pronto las revisiones teóricas que has podido realizar también. El espectro autista, esperemos a ver el este mismo que termina diciendo, ¿de acuerdo? Porque han terminado metiendo dentro del Ya espectro está. autista. Pero lo que te quiero decir es que dentro del espectro autista terminó siendo un cajón donde empiezan a meter una cantidad de cosas y lo que trataron de separar es lo que tenía que ver con el nivel de severidad. ¿De acuerdo? Pero el que hayan hecho eso no quiere decir que necesaria y obligatoriamente convierta a la población de pacientes con espectro autista en una población de pacientes que se comporte de manera diferente a los demás. ¿Sí me explico la idea? O sea, cualquier intervención que tú hagas sistémica, por ejemplo, es perfectamente válida para mejorar las condiciones de este paciente específico, que este paciente específico tiene, ¿Sí me explico la idea? Las diferencias. En términos de la revisión, no es un tema que yo revise de manera cotidiana y no lo revise para acá, pero sí termina siendo una complicación que uno de los pacientes con el espectro autista tenga asociado un episodio depresivo. O sea, es una complicación que se tendría que evitar con las estrategias que de alguna manera tú puedes tener, que afortunadamente cada día son más amplias, digamos así. Reitero mi agradecimiento a Marcela por su participación, pero es que además me satisface mucho ver a Camilo acá. Camilo es uno de los pioneros con Betty Roncancio de la Liga Colombiana contra el Autismo. Es un hombre que ha trasegado muchísimo por ahí y hace un trabajo realmente muy valioso por el entendimiento de la condición autista, y tenemos una relación ahora porque coincidimos el proyecto de autismo del instituto con muchos de los puntos que trabaja la Liga Colombiana contra el Autismo. De hecho, esta semana me gustaría que Camilo nos contara, porque tiene una actividad en Manizales que es bastante interesante, pero solo tomé para dar, no solo para dar la propaganda de que Camilo pregunta lo que tal vez él sabe, que conoce mejor que muchos de nosotros, sino porque quería reiterarte el agradecimiento y las felicitaciones, porque realmente nos introduces a un tema nuevo en la depresión y a la Open Mind que hace rato estamos pidiendo, ¿no? El mono que le tengo que poner como psicoanalista es lo mismo que le pone Kandel, que dice en su última obra que se llama Arte y Psicoanálisis, dice Eric Kandel que realmente la terapia cognitiva por excelencia es la que se inventó Sigmund Freud, que es el psicoanálisis. En realidad el psicoanálisis es una terapia cognitiva. El padre de la terapia cognitiva reconocía eso siempre que podía y decía que el psicoanálisis era una terapia cognitiva profunda. Las diferencias no son gran cosa, uno aprende a conocerse, así sea de una manera u otra. Pero es muy interesante lo que planteas. Muchas gracias. Ahora le voy a dar el micrófono a Camilo porque creo que, como lo introduje, sí es interesante que nos cuentes qué hay en Manizales. Primero, muchas gracias por la oportunidad y pues entonces buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Camilo Espina Vargas, soy el director clínico y científico de la Liga Colombiana de Autismo, y precisamente como lo anticipaba el doctor Jiménez, estamos en el marco de las segundas jornadas internacionales de autismo, esta vez realizadas con la Universidad de Caldas en Manizales. Tuvimos la oportunidad de realizar en el 2012 las primeras jornadas con la Universidad de los Andes, y digamos que es un espacio en el cual buscamos primero que todo visibilizar las condiciones de espectro del autismo, las personas quienes experimentan estas condiciones y sus familias, entendiendo que actualmente en el marco de política pública nacional se está abriendo un espacio para reconocerlos y entenderlos mucho mejor, para asimismo pues poder encontrar apoyos integrales, mancomunados en torno a las necesidades de estas personas. Entonces quedan todos y todas invitados para las jornadas que se van a realizar entre el 17 y 20 de este mes, la próxima semana. Hay unos talleres prejornada que están dirigidos a familias, profesionales, estudiantes,
las jornadas como tal van a ser viernes y sábado, y el día lunes aquí en Bogotá van a haber unos talleres por postjornada que se van a celebrar en la sede de Unandinos. Entonces, pues invitados todos y todas para que vayan. Vienen personas de España, viene el doctor Juan Martos, digamos que es un especialista en el tema de autismo, específicamente hablando del tema de detección de los indicadores tempranos de las condiciones del espectro del autismo y el tratamiento con personas en los niveles de severidad, hablando digamos de personas de alto funcionamiento, síndrome de Asperger, por ejemplo. Está la doctora Anabel Cornago, quien es mamá de una persona con autismo, reside en Alemania, es española y tiene, digamos, una experiencia en la construcción de estrategias para generar juego en niños con trastorno espectro del autismo y desarrollo de teoría de la mente, que son uno de los aspectos, digamos, que más se identifican como dificultad para ellos. También nos acompañan personas de la Fundación Integrante de Medellín, va a estar el Ministerio de Salud y Protección Social, hablando un poco del avance de la Mesa Nacional de los TEA y el avance en políticas públicas, personas también de DINA, que es un instituto en Manizales que también apoya a las familias y a las personas con autismo, Edel López, psicólogo que trabaja en México cubano, en torno al tema de diagnóstico, así que hay un abanico bien amplio para avanzar en el entendimiento de estas condiciones. Doctor Rivera, muchas gracias a ti por el link que me ha permitido dar. No, pero entonces yo te quiero devolver aquí la pregunta. ¿Tú ves en tu población de pacientes con espectro la depresión y ves que los pacientes y las familias se complican por la persistencia de la depresión? Sí, específicamente, digamos, hay un tema que es el lenguaje. Y en el tema de lo psicodinámico, aunque no soy experto, pues sabemos que el lenguaje es el mecanismo por el cual pues hacemos evidente la experiencia. Y diría que personas con alguna condición del espectro del autismo, donde hay una complicación de ese desarrollo comunicativo y uso del lenguaje, es el comportamiento quien da cuenta de que algo pasa. Pero en personas donde sí se sabe por evidencia que hay una gran comorbilidad con trastornos del ánimo, son personas con síndrome de Asperger, y digamos que entrando en la adolescencia, la adultez joven, hay bastante evidencia de episodios depresivos recurrentes. Y digamos que ahí donde hablábamos el otro día con el doctor Jiménez, ¿no? ¿Quién es de alto y bajo funcionamiento? ¿El niño que se muerde, que no habla, pero de alguna forma es feliz? ¿O el chico que se dice que es de alto funcionamiento, pero llega a los 15 años y se quiere suicidar? Entonces sí hay un tema complejo allí, por eso quería pues de pronto compartir que se ha encontrado una experiencia acá de ustedes.